Hola, bienvenidos a Neuteorías, el lugar donde las historias cobran vida, los personajes tienen secretos y cada capítulo puede cambiarlo todo. Si te gustan los fanfics, los giros inesperados y las historias que te atrapan desde el primer minuto, quédate hasta el final y suscríbete al canal, porque esto apenas comienza. Aquí no solo vas a escuchar una historia, vas a vivirla. No siendo más, los dejo con el capítulo. Capítulo 1. Un segundo nacimiento. La muerte fue decepcionante. Durante años, Edmund había imaginado aquel momento de muchas formas distintas. Algunas noches pensaba que sería doloroso. Otras, que sentiría miedo. En ocasiones incluso fantaseaba con alguna clase de revelación trascendental, una respuesta definitiva a todas las preguntas que la humanidad llevaba siglos formulándose. Al final no hubo nada de eso. Solo cansancio. Un cansancio profundo que se había acumulado durante años de hospitales, tratamientos y falsas esperanzas. Recordaba el sonido constante de las máquinas junto a su cama. Recordaba el olor antiséptico de la habitación. Recordaba la expresión agotada de su madre cuando creía que él estaba dormido. Recordaba también las sonrisas de los médicos, aquellas sonrisas cuidadosamente ensayadas que intentaban transmitir optimismo cuando todos sabían que ya era demasiado tarde. Había luchado, por supuesto que había luchado. Todos luchan. Pero llegó un momento en que simplemente dejó de hacerlo, la enfermedad había ganado y cuando cerró los ojos por última vez, creyó que todo terminaría. Se equivocó. Primero hubo oscuridad. Luego llegaron los sonidos, voces, gritos, movimiento, calor. Y una presión insoportable que parecía aplastarlo desde todas direcciones. Intentó moverse, no pudo, intentó abrir los ojos. Una luz cegadora atravesó sus párpados, después llegó el dolor. Un llanto escapó de su garganta, no fue una decisión consciente. Simplemente ocurrió y fue entonces cuando comprendió que algo estaba terriblemente mal o terriblemente bien dependiendo de cómo quisiera interpretarlo. Es un niño. La voz sonó distante, como si llegara desde el otro extremo de un largo túnel. Los dioses han sido bondadosos. Otra voz respondió. Más grave. Más emocionada, en medio de todo intentaba concentrarse. Su mente parecía envuelta en una espesa niebla. Los pensamientos llegaban lentos y confusos, como si estuviera intentando recordar un sueño que se desvanecía cada vez que trataba de aferrarse a él. Finalmente consiguió abrir los ojos, un rostro apareció sobre él. Era una mujer joven de cabello oscuro, piel pálida, con el rostro rojo y una bañada en sudor a causa de estar en labor de parto por horas. A pesar de todo, sus rasgos eran delicados y elegantes, y sus ojos azules estaban llenos de lágrimas. Era hermosa, estaba agotada y aún así sonreía. Mi hijo, mi hijo. Tiene los ojos azules y el cabello castaño rojizo, como el señor. Sus palabras me golpearon como una descarga eléctrica. No. No podía ser. No. 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 Pero la realidad era imposible de ignorar, era un bebé, un recién nacido y aquella mujer era su madre. Oster, ¿cómo lo llamamos? Lord Oster Tully de Aguas Dulces y Señor Supremo de las Tierras de los Ríos, recién había llegado en el momento preciso para presenciar el nacimiento de su hijo, lo tomaría en brazos y con una gran sonrisa en su rostro pronunciaría su nuevo nombre en esta nueva vida. Edmund se llamará Edmund Tully. Los primeros meses fueron una experiencia extraña, no porque le faltara cariño, todo lo contrario, lo difícil era conservar la conciencia. Su mente adulta seguía allí, pero parecía funcionar a medias. Los recuerdos aparecían y desaparecían sin previo aviso. Los pensamientos complejos se deshacían antes de completarse. Y el sueño lo dominaba constantemente, arrastrándolo una y otra vez hacia una inconsciencia profunda de la que despertaba horas después sin saber cuánto tiempo había pasado. Aún así, recordaba lo suficiente, sabía quién había sido, sabía que había muerto y sabía que aquello era imposible. Poco a poco comenzó a comprender dónde había nacido, todo empezó con algunas palabras que escuchó repetidamente en el momento de su nombramiento, Tully. Y lo que le siguió aclaró todo mucho más, Aguas Dulces, Oster Tully, Brinden Tully, Riverrun, y entonces las piezas comenzaron a encajar, Poniente, Canción de Hielo y Fuego. El mundo ficticio que había leído años atrás, el mismo mundo donde la tragedia parecía perseguir a casi todos los personajes. Oh, mierda, intentó decirlo. Desde fuera solo salió un balbuceo infantil, desde dentro fue una crisis existencial completa. Con el paso de los meses comenzó a conocer a su nueva familia, su padre era exactamente como lo recordaba.
Lord Oster Tully, señor de aguas dulces y señor supremo del tridente, era un hombre alto y robusto, de hombros anchos y presencia imponente. Su cabello castaño rojizo comenzaba a mostrar algunas canas en las sienes, mientras que una barba cuidadosamente recortada enmarcaba un rostro severo pero atractivo. Sus ojos azules eran intensos, autoritarios. Cuando caminaba por los salones del castillo, los sirvientes se apartaban inmediatamente. Era un hombre acostumbrado a mandar. Sin embargo, con su familia mostraba una faceta completamente distinta, más cálida, más humana. El ahora llamado Edmund lo vio una y otra vez, Oster abrazando a sus hijas, Oster besando la frente de su esposa, Oster riendo durante las comidas familiares. Y cuando tomaba a Edmund en brazos, siempre parecía especialmente orgulloso. Mi pequeño hijo crecerá fuerte, decía con frecuencia. Tan fuerte como el mejor caballero del reino. Edmund, que apenas podía sostener la cabeza, encontraba aquellas declaraciones ligeramente exageradas. Lady Minisa Went era diferente, más suave, más tranquila, más cariñosa. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros y sus ojos azules brillaban con una calidez que Edmund rara vez había visto en alguien. Era una mujer hermosa, pero sobre todo era una madre extraordinaria, amaba profundamente a sus hijos, a todos ellos, lo abrazaba constantemente, le cantaba canciones, le contaba historias sobre caballeros, héroes y antiguos reyes. Y aunque él aparentaba ser un bebé normal, escuchaba cada palabra con atención. A veces, sin embargo, sentía una punzada de tristeza al observarla, porque conocía parte del futuro, sabía que Minisa moriría relativamente joven y aquello le provocaba una sensación incómoda. Era extraño, porque también sabía que algo había cambiado y mucho. En la historia original existía Edmure Tully, el hijo menor de Oster y Minisa, el heredero de Aguas Dulces, pero Edmure ya estaba allí, había nacido años antes que él, era su hermano mayor. Eso significaba que él ocupaba un lugar completamente nuevo en la historia, no estaba reemplazando a nadie y era una variable adicional. Un elemento que jamás había existido en el canon, y eso hacía que el futuro fuera todavía más incierto. Conforme fue creciendo y ya con 3 años de edad vio, aprendió y ganó mucho más conocimiento que cuando simplemente era un bebé que no podía pasar más de 3 horas despierto antes de su siesta y queriendo aprender mucho más de ese nuevo mundo, decidido que ya era hora de empezar a relacionarse con sus hermanos. No es como si antes no lo hubiera hecho, solo que antes le era mucho más complicado la interacción. Recordaba poco, destellos de lúcides llegaban a su mente de su antiguo yo y se entrelazaban con los de su actual vida, pero ahora, a pesar de seguir teniendo estas complicaciones, eran leves, así que decidió empezar a interactuar más con su familia. La primera fue Catelyn. Cuando Edmund nació, ella ya era una joven señorita de 11 años, alta para su edad, elegante, de cabello rojizo brillante y ojos azules claros, incluso siendo una niña irradiaba nobleza, responsabilidad y disciplina. Era fácil imaginarla convertida algún día en la señora de un gran castillo y adoraba a Edmund. Absolutamente. Es perfecto. Tiene la cara arrugada, milady. Es perfecto. Parece una pasa. Es perfecto. Aquella discusión entre Catelyn y una criada se repitió tantas veces que Edmund terminó memorizándola y cada vez le hacía gracia. Lisa era distinta, más emocional, más sensible, más necesitada de afecto. Tenía el cabello rojizo más oscuro que el de Catelyn y unos grandes ojos azules que parecían llenarse de lágrimas con facilidad. Cuando conoció a Edmund decidió inmediatamente que era suyo. Es mi hermano. También es hermano de Lady Catelyn. Mi señora, no. Lady Lisa. Es mío. Aquello provocó varias discusiones infantiles y Edmund disfrutó cada una de ellas, pero había otro hermano, uno mucho más importante para la historia: Edmure Tully. El heredero de Aguas Dulces. Cuando Edmund comenzó a caminar, Edmure ya era un niño de varios años. Tenía el cabello rojizo de los Tully, ojos azules brillantes y una sonrisa fácil que parecía aparecer constantemente en su rostro. Era alegre, impulsivo, pero amable y desde el principio trató a Edmund como un hermano menor al que debía proteger, y a pesar de su edad de 3 años, ya hablaba tan bien como su hermano mayor. Cuando sea caballero te enseñaré a montar, Edmund. Pero si todavía no sabes montar bien. Claro que sí. Te caíste ayer. Eso no cuenta. Edmund terminó riéndose y Edmure también. Aquellos momentos sencillos comenzaron a construir un vínculo genuino entre ambos, porque más allá de lo que recordaba de los libros, Edmure era una persona real, no un personaje, no una figura secundaria, era su hermano.
Los años pasaron lentamente, mucho más despacio de lo que recordaba, porque estaba viviendo una infancia auténtica, no una resumida en unas pocas páginas. Había días normales, comidas familiares, juegos, lecciones y paseos, momentos insignificantes que terminaban convirtiéndose en recuerdos valiosos. Y sin darse cuenta, poco a poco comenzó a amar aquel lugar, Aguas Dulces, su hogar. El castillo se alzaba donde convergían el Forcar Roja y el Tumbletón. Las murallas de piedra gris dominaban las aguas, mientras las torres observaban kilómetros de tierras fértiles que se extendían en todas direcciones. Desde las almenas podía contemplar campos verdes, aldeas lejanas y barcos navegando lentamente por los ríos. No era Invernalia. No era Roca Casterly. No era Desembarco del Rey, pero era hermoso y era suyo, su hogar. Cuando cumplió 4 años, sus recuerdos de la vida anterior comenzaron a estabilizarse. No eran perfectos, ni mucho menos, recordaba acontecimientos importantes. La rebelión de Robert, la caída de los Targaryen, la guerra de los 5 reyes, la fatídica boda roja que pondría en jaque a la familia Stark, así como a la Tully y en consecuencia las tierras de los ríos. Y por supuesto los caminantes blancos, los dioses fríos, una calamidad andante que si se le permitía destruiría el mundo entero. Quitándose la imagen de aquellos seres de su cabeza, seguiría con sus recuerdos. Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister y muchos nombres, muchas tragedias, pero los detalles eran borrosos, las fechas se mezclaban, las conversaciones desaparecían, las teorías que había leído años atrás se desvanecían como humo. Y aquello lo frustraba enormemente, porque sabía que poseía información valiosa, pero no podía acceder a ella completamente. Una tarde, sentado junto a una ventana de una de las torres de Aguas Dulces, observó el río mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Tenía 4 años, por fuera parecía un niño cualquiera, por dentro estaba calculando: Robert Baratheon, Rhaegar Targaryen, Lyanna Stark, la rebelión. Faltaban pocos años. Sin duda muy pocos. Y él estaba atrapado justo en medio de aquella época. Esto va a ser un desastre, murmuró. Fue durante aquel período cuando comenzó a acercarse realmente a Brynden Tully. El famoso pez negro. Su tío, la primera impresión que tuvo de él fue poderosa. Brynden era alto, incluso más que Oster. Delgado pero fuerte. Su cabello oscuro comenzaba a mostrar mechones grises y sus ojos azules parecían capaces de detectar cualquier mentira. Siempre llevaba una expresión divertida, como si el mundo entero fuera una broma privada que solo él comprendía. Así que este es el pequeño pez, dijo su tío Brynden con una mirada que abocaba en el recuerdo de él y su infancia. Soy Edmund. Lo sé. Entonces no soy el pequeño pez. Brynden soltó una carcajada auténtica y profunda. Ahora me gustas mucho más, chico. Y así comenzó todo. Con el paso de los meses, Brynden se convirtió en la persona favorita de Edmund, no porque quisiera más a su tío que a sus padres, sino porque Brynden lo trataba de una forma diferente. No lo veía únicamente como un niño, ni como el hijo menor de Lord Oster, ni como un noble que debía ser protegido. Lo veía como Edmund. Lo llevaba a recorrer el castillo, le enseñaba los establos, las cocinas, las almenas, las armerías, los patios de entrenamiento, le contaba historias sobre campañas militares, caballeros famosos y errores estúpidos cometidos por hombres que se creían demasiado inteligentes. Mientras Oster enseñaba deber, Brynden enseñaba supervivencia. Mientras Oster hablaba de responsabilidades, Brynden hablaba de libertad. Y Edmund adoraba ambas lecciones, pero especialmente las de su tío, y una tarde observaban juntos el río desde las murallas. El viento agitaba sus cabellos mientras el sol comenzaba a ocultarse. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor?, preguntó Brynden. No lo sé. Respuesta honesta. Me gusta. Edmund permaneció pensativo unos segundos. Quiero ser alguien capaz de proteger a mi familia. Después de todo, ese es nuestro lema, ¿no? Familia, deber, honor. Brynden lo observó en silencio. Esa es una respuesta mejor. ¿Y tú? Yo ya soy demasiado viejo para decidir qué quiero ser. Edmund soltó una carcajada. Brynden también. Y en aquel momento comprendió algo: amaba profundamente a aquel hombre, porque en una vida marcada por la enfermedad y una muerte prematura, había recibido una segunda oportunidad, y Brynden Tully formaba parte de lo mejor de ella. Poco antes de cumplir 5 años descubrió algo importante. Brynden siempre estaba observándolo: cómo caminaba, cómo hablaba, cómo reaccionaba, cómo mentía, cómo pensaba, y una mañana finalmente hizo la pregunta. Oye Edmund, ¿quieres aprender a luchar como un verdadero caballero?
El corazón de Edmund se aceleró, porque conocía el futuro y sabía perfectamente que tenía que volverse fuerte, porque Poniente no era un lugar amable con los débiles, y sin dudarlo ni por un momento respondió. Sí. Brinden sonrió, una sonrisa orgullosa, satisfecha. Bien. ¿Cuándo empezamos? Mañana al amanecer. Edmund miró la espada de madera apoyada junto a una pared del patio, luego volvió la vista hacia su tío imponente como siempre, sintió emoción, nervios, expectación, quizá no pudiera cambiar todos los acontecimientos que se acercaban, quizá no pudiera salvar a todos, quizá el destino ya estuviera escrito, pero pensaba intentarlo. Brinden se puso de pie. No llegues tarde, muchacho. No lo haré, tío. Eso dicen todos. El pez negro se alejó riendo. Edmund observó cómo desaparecía por el patio mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las aguas del Tridente. Mañana comenzaría su entrenamiento, mañana daría el primer paso para sobrevivir en el mundo más peligroso que jamás había conocido y por primera vez, desde que había despertado en aquella nueva vida, se sintió preparado para afrontar lo que estaba por venir. Capítulo 1 Parte 2. Familia, deber y entrenamiento. El entrenamiento comenzó al amanecer siguiente y Edmund descubrió rápidamente que había cometido un error, uno enorme porque cuando Brinden había preguntado si quería aprender a luchar, su mente había imaginado algo heroico, espadas, caballeros, duelos impresionantes. Lo que obtuvo fue muy distinto. Corre, gritó su tío Brinden con una sonrisa burlona en sus labios. ¿Qué? Corre. ¿Y la espada? Primero aprende a no morir por cansancio. Aquella fue la primera lección del pez negro y también una de las más repetidas. Durante las semanas siguientes, Edmund pasó más tiempo corriendo alrededor de los patios de aguas dulces que sosteniendo una espada. Brinden no parecía tener ninguna prisa, de hecho, parecía divertirse viendo sufrir a su sobrino. Tío, tengo 5 años. Exacto. No soy un soldado. Todavía. Ni siquiera soy un escudero o un paje. Y aún así te estás quejando como un veterano. Edmund gruñó y Brinden soltó una carcajada, aquello se convirtió en una costumbre. Los entrenamientos eran sencillos acordes a su edad, carreras, equilibrio, juegos de reflejos, aprender a caer sin romperse algo, montar caballos pequeños, trepar y claro nadar, especialmente nadar. Los Tully eran señores de los ríos. Brinden consideraba vergonzoso que un Tully no supiera desenvolverse en el agua. Por desgracia para Edmund, Brinden también consideraba que la mejor manera de aprender era lanzarlo directamente al río. Tío. Flota. Me has empujado. Y sigues vivo. No sé nadar. Por eso estás aquí. Aquella conversación ocurrió más de una vez, muchas más de las que Edmund consideraba razonables. Con el tiempo comenzó a mejorar, su cuerpo crecía fuerte, sano, algo que todavía le resultaba extraño porque en su vida anterior había pasado años entrando y saliendo de hospitales. Ahora podía correr hasta quedarse sin aliento, trepar árboles, caerse, levantarse y volver a intentarlo. Algunas noches permanecía despierto simplemente contemplando el techo de su habitación, disfrutando de algo que antes había dado por sentado, la ausencia de dolor, era un regalo que jamás dejaría de apreciar. Edmure se convirtió en una parte fundamental de aquellos años. Cuanto más crecían, más tiempo pasaban juntos y cuanto más tiempo pasaban juntos, más evidente resultaba que sus personalidades eran muy distintas. Edmure era impulsivo, entusiasta, emocional, tenía tendencia a actuar antes de pensar. Edmund era más reflexivo, más observador, más paciente, al menos comparado con un niño de su edad, pero funcionaban sorprendentemente bien juntos porque donde uno se precipitaba, el otro equilibraba y donde uno dudaba, el otro empujaba. Una tarde estaban sentados junto a los establos. Edmure acababa de cumplir 8 años y Edmund tenía 6, observaban a varios mozos trabajar mientras compartían una manzana robada de las cocinas. Cuando herede aguas dulces te nombraré mi consejero. Edmund levantó una ceja. ¿Por qué? Porque eres inteligente. Eso no parece una razón muy sólida. Claro que sí. ¿Y si me equivoco? Entonces me equivocaré contigo. Edmund lo observó durante varios segundos, luego sonrió, porque aquella respuesta era exactamente el tipo de respuesta que Edmure daría, leal, sincera y completamente imprudente. Eso es una idea terrible. Probablemente. Entonces no deberías hacerlo. Demasiado tarde. Ni siquiera eres señor todavía. Estoy planeando con antelación. Padre estaría orgulloso. ¿Ves? Ya estoy aprendiendo.
Ambos terminaron riéndose y por un momento Edmund olvidó guerras futuras, dragones y profecías, solo era un niño pasando la tarde con su hermano. Los recuerdos de la saga seguían apareciendo de forma impredecible, a veces durante semanas no recordaba nada nuevo y de repente una imagen aparecía en su cabeza, una conversación, un nombre, un castillo, un acontecimiento que era incapaz de deslumbrar en su mente. Era frustrante, porque nunca podía controlarlo. Una mañana despertó recordando un enorme castillo negro, el muro gigantesco, imponente, cubierto de hielo. Otra noche recordó dragones, 3 dragones, pequeños al principio, terribles después, pero seguía sin recordar fechas, seguía sin recordar cuándo ocurrirían muchas cosas y aquello comenzaba a preocuparlo. Fue alrededor de los 6 años cuando apareció un recuerdo especialmente importante: Arenal. El torneo de Arenal. La imagen apareció mientras desayunaba, tan repentina que casi dejó caer la copa. Caballeros. Miles de ellos, banderas, justas, nobles de todo el reino y algo importante, algo increíblemente importante, pero no conseguía recordar que, sabía que el torneo importaba mucho, es más, sabía de alguna manera que era una pieza clave, una de esas piezas que terminaban cambiando la historia, pero el resto seguía oculto tras una espesa niebla. Maldita memoria. Murmuró. ¿Qué memoria? Preguntó Edmure. Nada. Estás raro. Tú también. Eso no cuenta. ¿Por qué? Porque soy yo. Y Edmund tuvo que admitir que aquella lógica era difícil de discutir. Oster comenzó sus primeras lecciones políticas cuando Edmund cumplió 6 años. No eran clases formales, todavía no, eran conversaciones, preguntas, historias, ejemplos. El señor de Aguas Dulces tenía claro que sus hijos debían comprender el mundo que gobernarían algún día, en especial su hijo Edmure, ya que él mismo era su heredero, por lo tanto el futuro señor de Aguas Dulces, que abarcaba todas sus propiedades y rentas, junto al título de señor supremo del Tridente. Una tarde los reunió a Edmund y a Edmure en su despacho. El enorme escritorio estaba cubierto de mapas, cartas, sellos, documentos. Edmund observó todo con curiosidad, Edmure con evidente aburrimiento, y Oster lo notó inmediatamente. ¿Sabéis cuál es el deber de un señor? Edmure respondió primero. Dirigir ejércitos. Incorrecto. Edmund pensó unos segundos. Proteger a las personas que dependen de él. Oster sonrió. Mucho mejor. Aquella respuesta pareció sorprender a Edmure y también hacerlo pensar. Las lecciones continuaron durante meses. Oster les habló de impuestos, de cosechas, de comercio, de alianzas, de matrimonios, de juramentos y sobre todo de responsabilidad. Los hombres recordarán vuestras victorias durante unos años. ¿Y después? Preguntó Edmund. Después las olvidarán. ¿Entonces qué importa? Preguntó Edmund con evidente curiosidad. Oster permaneció en silencio un momento. Lo que nunca olvidarán es cómo los trataste. Aquella frase permaneció con él durante mucho tiempo. Su relación con Catelyn también había evolucionado. Para entonces ella ya tenía alrededor de 15 años, se había convertido en una joven dama admirada en toda la región, más madura, más refinada, más cercana a la mujer que algún día sería. Su cabello rojizo brillaba bajo el sol y sus ojos azules reflejaban la misma determinación que caracterizaba a su padre. Por aquellos años también era frecuente verla acompañada por Petyr Baelish, un muchacho de aproximadamente 14 años que había sido enviado a Aguas Dulces como pupilo. Petyr era bajo para su edad, delgado, de cabello oscuro y sonrisa fácil, siempre parecía estar observando, escuchando, calculando. Edmund no recordaba demasiados detalles de él todavía, pero cada vez que lo veía sentía una ligera incomodidad difícil de explicar, quizá porque conocía el nombre, quizá porque sabía que aquel muchacho tendría una importancia enorme en el futuro. Aún así, no podía recordarlo con detalle. Después de un día de duros entrenamientos con su tío Brinden, volvió al castillo con un cansancio visible en su rostro y forma de andar. En ese momento, después de dar un giro en una curva camino a su cuarto, se encontró con su hermana Catelyn, la cual al verlo en la condición en la que se encontraba no pudo contenerse. Después de tantos años, seguía siendo extremadamente protectora con él. No deberías volver con moretones todos los días. Brinden dice que forman carácter. Brinden es un idiota. Se lo diré. No te atrevas. Ya lo hice una vez. Catelyn cerró los ojos. Por los 7. También dijo que te lo tomaste mejor de lo esperado. Voy a estrangularlo. Eso dijo él que dirías. Edmund comenzó a reír y para su sorpresa, Catelyn terminó riéndose también.
Lisa seguía siendo diferente, por entonces tenía unos 13 años, más sensible, más necesitada de atención, pero también increíblemente cariñosa. Petirva Elish, que rondaba los 14 años, pasaba cada vez más tiempo con ella y con Catelyn. Edmund era demasiado joven para comprender todos los matices de aquellas relaciones, pero incluso él podía notar que Petir miraba a Catelyn de una forma distinta, mientras que Lisa parecía alegrarse demasiado cada vez que el joven pupilo aparecía cerca. Aquello despertaba vagos recuerdos en su mente, recuerdos desagradables, recuerdos relacionados con traiciones, intrigas y guerras, pero seguían siendo demasiado difusos para sacar conclusiones. Sin embargo, decidido a proteger a su hermana, decidió tenerle un ojo encima al chico menudo. Empezaba a creer que lo de Lisa competir era más una obsesión. Cuando Lisa regresaba de alguna visita o pasaba varios días ocupada con sus propias actividades, siempre terminaba buscándolo, como si necesitara comprobar que seguía allí. Aquello enternecía a Edmund por la inocencia de su hija, a su vez que lo preocupaba enormemente, porque conocía parte del futuro de su hermana y aunque aún era demasiado joven para comprenderlo completamente, sabía que la felicidad no sería algo abundante en su vida. En parte por eso intentaba disfrutar aquellos años, los años buenos, los años tranquilos, los años antes de que todo empezara a romperse. Cuando cumplió 7 años, Brinden finalmente le permitió comenzar a usar una espada de madera de verdad. Edmund se sintió increíblemente orgulloso, hasta que recibió el primer golpe directamente en el hombro. ¡Guay! Baja la guardia otra vez y será peor. Tú pesas 3 veces más que yo. Entonces procura no dejar que te golpee alguien que pese 3 veces más que tú. No sabía por qué, pero presentía que ese consejo le sería muy importante en su futuro. Eso no ayuda. Claro que ayuda. No. Bueno, a mí me parece útil. Brinden estaba claramente disfrutándolo muchísimo. Aún así, el entrenamiento comenzó a dar resultados. A los ojos de Brinden era un prodigio con la espada, era mucho más rápido que los demás chicos de su edad e incluso que los chicos mayores a él, aprendía rápido y más importante aún, escuchaba y Brinden valoraba eso. La mayoría de los niños creen que aprender a luchar consiste en golpear más fuerte. Y no es así. No. Entonces, ¿qué es? Evitar que te golpeen. Aquella lección también resultó bastante útil. Así los meses fueron pasando. Y con ellos llegó el año 280 después de la conquista. Edmund tenía 7 años y 7 meses, Edmure acababa de cumplir 10 y algo. Comenzó a cambiar en el ambiente. Al principio fueron rumores, luego cartas, después conversaciones cada vez más frecuentes entre los nobles visitantes. Un nombre aparecía constantemente: Arrenal, Arrenal, Arrenal. El castillo más grande de Poniente, el torneo más ambicioso jamás organizado, del que todo el reino parecía hablar de ello, y una noche, durante la cena, Oster mencionó el evento. La mesa principal estaba ocupada por toda la familia. Lord Oster presidía la cena, Lady Minisa se encontraba a su derecha y Brinden bebía vino con expresión relajada. Catelyn y Lisa junto a Edmure conversaban en voz baja. Petirva Elish, como pupilo de la casa, también estaba presente aquella noche. Lorwent está gastando una fortuna, comentó Oster mientras cortaba un trozo de carne. Quiere que sea recordado, dijo Brinden. Y a este ritmo lo será. Eso nunca garantiza que sea por las razones correctas. Aquella respuesta provocó algunas risas. Dicen que asistirán caballeros de todos los rincones del reino, comentó Catelyn. Y también príncipes, añadió Lisa con evidente emoción. Petir sonrió ante el comentario de Lisa. Si los rumores son ciertos, será el torneo más grande de nuestra generación. Los rumores suelen exagerar, replicó Oster. No todos, respondió Brinden mientras levantaba su copa. ¿Iremos? Preguntó Edmure inmediatamente. Por supuesto que iremos, contestó Minisa con una sonrisa. ¿Habrá justas? Sí. ¿Y melees? También. ¿Y caballeros famosos? Brinden soltó una carcajada. Muchacho, precisamente por eso existe un torneo. Edmure parecía incapaz de contener su entusiasmo. Incluso Edmund sintió cierta emoción, porque sabía que estaba a punto de presenciar un acontecimiento histórico. Entonces escuchó otro nombre. El príncipe Raegar seguramente estará allí, comentó Minisa. Y algo se tensó dentro de él. Raegar. El príncipe heredero, el hombre cuya decisión cambiaría el destino de Poniente, y así fue como una oleada de recuerdos lo abrumaron por leve momento, algo que por fortuna no fue notado por las personas en la mesa. Oster continuó hablando sin notar la situación en la que se encontraba su hijo y asimismo pasó con todos los demás.
Brinden hizo algún comentario sarcástico, Isa preguntó por las damas que asistirían, Catelyn habló sobre las casas nobles que podrían acudir, pero Edmund ya no estaba escuchando porque algo acababa de encajar en su mente, Arenal, el torneo, Rhaegar, Lyanna, Robert, el supuesto secuestro, los grandes señores del reino, todos reunidos en un mismo lugar, todos presentes y de alguna manera, aquello conducía a la rebelión. Lo sabía, lo recordaba, no los detalles, no la secuencia exacta, pero sí la importancia y el torneo de Arenal era el principio, uno de los primeros dominos, y si estaban hablando de él entonces estaba cerca, mucho más cerca de lo que había imaginado. Esa noche permaneció despierto durante horas, observando la oscuridad desde la ventana de su habitación, las aguas del tridente reflejaban la luz de la luna, todo parecía tranquilo, pacífico, seguro. Pero Edmund sabía algo que la mayoría ignoraba, la tranquilidad tenía fecha de caducidad, y mientras observaba los ríos de aguas dulces, comprendió por primera vez que la historia ya estaba moviéndose, 5 meses, apenas 5 meses para el inicio del torneo de Arenal y 5 meses para que los grandes señores de Poniente comenzaran a reunirse. 5 meses para que una serie de acontecimientos aparentemente insignificantes pusieran en marcha una guerra que cambiaría el reino para siempre. Y que muy pronto la tormenta comenzaría. Capítulo 1 Parte 3. La primera grieta del destino. El invierno aún parecía lejano. Los campos del tridente continuaban verdes, los ríos bajaban tranquilos y las cosechas prometían ser abundantes. Sin embargo, en aguas dulces comenzaba a percibirse cierta agitación, no era miedo, ni preocupación, era expectativa. Todo Poniente hablaba de Arenal y cuanto más se acercaba la fecha del torneo, más nobles cruzaban los caminos del reino, cartas, mensajeros, invitaciones y rumores, parecía que el continente entero se estuviera preparando para un único acontecimiento. Fue durante una reunión privada cuando Lord Oster tomó una decisión. Edmund no estuvo presente, pero sí escuchó hablar de ella después. Si todos los grandes señores van a Arenal, es el momento adecuado. Aquellas habían sido las palabras de su padre, y Brinden había entendido inmediatamente a qué se refería. Catelyn, el tan esperado matrimonio de Catelyn. Durante años Oster había estudiado posibilidades, los Magister, los Blackwater, incluso algunos señores del Valle, pero ninguno ofrecía lo que una alianza con el norte y en concreto la casa Stark, uno de los linajes más antiguos y respetados de Poniente. Después de todo, ¿qué sería mejor que un matrimonio político con una gran casa? Y Brandon Stark como el heredero de Invernalia era la mejor opción para la propuesta de un matrimonio político. Esta unión podría proporcionar muchos beneficios para las tierras de los ríos de diferentes maneras, y así fue como la idea empezó a convertirse en una propuesta formal. Invernalia. 2 meses antes, Rickard Stark observó el sello roto de la carta mientras permanecía sentado en la sala principal. El señor de Invernalia era un hombre alto incluso para los estándares norteños, cabello oscuro, barba poblada, rostro severo, ojos grises que parecían tallados en piedra. A su lado se encontraba Brandon, su primogénito, alto, ancho de hombros, apasionado, impulsivo, apenas había cumplido 19 años y ya atraía miradas allí donde iba. Más allá, sentado junto al fuego, un muchacho de 14 años escuchaba con aparente indiferencia. Eddard Stark, más reservado, más tranquilo, más reflexivo, muy distinto a su hermano mayor. ¿Aguas dulces?, preguntó Brandon. Rickard asintió. Oster Tulle nos invita a visitarlo. ¿Solo eso? El silencio respondió por él. Brandon sonrió. Ah. Eddard levantó la vista, incluso él había comprendido la profundidad de intenciones de Lord Oster. Matrimonio. Afirmó Brandon con resignación y una ligera sonrisa en su rostro. Rickard dobló cuidadosamente la carta. Posiblemente. Brandon, aparentemente divertido por la situación y ya resignado a la aparente voluntad de su padre, diría. Bueno, esto pasaría tarde o temprano, entonces supongo que deberíamos ir. Supongo que sí. Añadiría Eddard con diversión en sus palabras, al menos es bonita. Rickard lo observó. Tu futura esposa no es un caballo. Y aún así no has respondido a mi pregunta. He oído que Lady Catelyn es una joven hermosa. Brandon sonrió. Eso es suficiente para mí. Eddard negó lentamente con la cabeza. Algún día vas a morir por hablar demasiado. Y tú por hablar demasiado poco. El viaje desde Invernalia fue largo, extremadamente largo y tedioso, más de 2 meses recorriendo caminos, castillos y posadas.
Brandon disfrutó cada día, Ned soportó cada día y Ricard se la pasaba planeando durante cada día la mejor ruta para llegar lo más rápido posible, ya que, su plan era pasar un corto tiempo en Aguas Dulces y después de resolver sus asuntos ahí para partir al instante a Arenal. 2 meses después, cuando finalmente las torres de Aguas Dulces aparecieron en el horizonte, incluso los norteños quedaron impresionados, las aguas brillaban bajo el sol, los muros grises se alzaban sobre los ríos, las banderas ondeaban orgullosas y al momento de atravesar el puente levadizo con toda su comitiva delante de ellos se abría un gran patio adelante del mismo, el gran torreón principal donde los esperaban toda la familia Tully, junto a ellos una gran recepción encabezada por Lord Oster Tully. Bonito lugar, admitió Brandon. Demasiada agua, contestó Ned. Eso lo dices porque eres un norteño. Lo digo porque es verdad. Edmund sabía que conocería a los Stark aquella misma tarde y casi se atragantó porque era extraño, terriblemente extraño, estaba mirando a personas que se suponía que conocía desde hacía años, personas cuyos destinos recordaba, personas que todavía ignoraban todo lo que les esperaba. ¿Brandon Stark sería exactamente como lo imaginaba? Según sus recuerdos de cómo se supone que lucirían los Stark, sería algo como cabello castaño oscuro, ojos grises, sonrisa confiada, carisma gélido natural, sonaba a alguien incapaz de imaginar el fracaso. Edad en sus vagos recuerdos era diferente, más silencioso, más observador, más serio, pero aún así resultaba extrañamente agradable. Las puertas de Aguas Dulces se abrieron de par en par cuando la comitiva Stark cruzó el puente principal, los cuernos resonaron desde las murallas, los estandartes del pez saltarín ondearon sobre las torres, sirvientes, guardias, caballeros y nobles menores se alinearon a ambos lados del patio principal mientras los visitantes avanzaban lentamente. Edmund observaba desde una posición privilegiada junto a Edmure, Catelyn y Lysa, incluso para él resultaba impresionante, no todos los días una de las grandes casas de Poniente visitaba Aguas Dulces, los caballos se detuvieron, los hombres comenzaron a desmontar y entonces apareció Lord Ricard Stark. Oster Tully descendió los escalones de la fortaleza acompañado por Brinden, los dos señores se encontraron en mitad del patio y durante unos segundos se estudiaron mutuamente, dos hombres poderosos, dos gobernantes, dos padres y finalmente, Oster extendió una mano. Lord Ricard. Aguas Dulces os da la bienvenida. Ricard aceptó el saludo. Lord Oster. Os agradezco vuestra hospitalidad. Espero que el viaje no haya sido demasiado duro. 2 meses de camino siempre son duros, Lord Tully. Aquello arrancó algunas sonrisas. Entonces procuraremos compensarlo con buena comida y mejores camas. Eso sería muy apreciado. Los dos hombres intercambiaron una mirada cargada de entendimiento, no eran amigos, apenas se conocían, pero ambos comprendían perfectamente el peso de gobernar una gran región y ambos sabían que aquella visita tenía una importancia que iba mucho más allá de la cortesía. Oster hizo un gesto hacia su familia. Permitidme presentaros a los míos, esta es mi esposa Lady Minisa Tully. Lady Minisa fue la primera en avanzar para recibirlos, la señora de Aguas Dulces lucía un elegante vestido azul y plata, y una cálida sonrisa iluminaba su rostro. Lord Stark, sed bienvenido a Aguas Dulces, dijo con cortesía. Espero que el viaje desde Invernalia no haya sido demasiado duro. Ricard inclinó ligeramente la cabeza. Lady Minisa. Ha sido largo, pero sin contratiempos. Vuestro hogar hace que el esfuerzo haya valido la pena. Me alegra oírlo. Confío en que encontréis aquí descanso antes de continuar hacia Arenal. Estoy seguro de que así será. Solo entonces Oster tomó la palabra y decidió a continuar con las presentaciones. Miró fijamente a su hija mayor. Catelyn, al notar la evidente mirada de su padre, avanzó, elegante, serena, perfectamente consciente de que todas las miradas estaban sobre ella. Mi hija mayor, Lady Catelyn. Ricard inclinó ligeramente la cabeza. Lady Catelyn. Lord Stark. Brandon observó a la joven durante apenas unos segundos, pero Edmund vio perfectamente cómo se iluminaba su expresión y también vio cómo Catelyn bajaba la mirada con una sonrisa apenas perceptible. Después llegó el turno de Lysa, más nerviosa, más tímida, aunque igualmente educada, y finalmente los dos muchachos. Mi heredero, Edmure. Edmure intentó parecer solemne. Fracasó estrepitosamente. Brinden tuvo que contener una sonrisa. Y mi hijo menor, Edmund. Ricard observó a ambos niños. Es un placer conoceros. Igualmente, mi señor, respondió Edmure. Edmund simplemente inclinó la cabeza y entonces llegó el turno de los Stark. Mi hijo mayor y heredero, Brandon, dijo Ricard.
Brandon avanzó con una sonrisa confiada, parecía completamente cómodo siendo el centro de atención. Lady Catelyn. La forma en que pronunció su nombre hizo que Lisa pusiera los ojos en blanco. Edmund tuvo que contener una sonrisa. Y mi segundo hijo, Eddard. Me dio un paso al frente, más reservado, más incómodo ante tantas miradas, pero también más sincero. Es un honor, Lord Tully. El honor es mío. Y mis dos hijos menores, Lyanna y Benjen. Las presentaciones continuaron durante varios minutos, capitanes, caballeros, consejeros, hombres importantes de ambas casas, todo siguiendo el protocolo esperado, todo cuidadosamente medido, todo exactamente como debía ser, pero bajo aquella capa de formalidad había algo más, todos sabían por qué estaban allí, todos. Finalmente, Oster abrió los brazos. Habrá tiempo para asuntos serios más tarde. Hoy sois nuestros invitados. Una propuesta difícil de rechazar, admitió Ricard. Entonces no lo hagáis. Aquello provocó algunas risas, la tensión comenzó a disiparse, los sirvientes condujeron a los visitantes hacia sus aposentos mientras los caballos eran llevados a los establos y poco a poco el patio recuperó la normalidad. Fue entonces cuando Brandon se acercó a los jóvenes Tully, especialmente a Catelyn, aunque intentó disimularlo sin éxito. Así que tú eres Edmund, dijo Brandon. Y tú eres Brandon Stark. Eso espero. Sería raro que no lo fueras. Brandon soltó una carcajada. Me gusta este. Ya tiene experiencia molestando a la gente importante, comentó Edmure. Eso explica muchas cosas. Ricard Stark también sonrió desde donde conversaba con Oster, incluso Ned pareció divertirse y durante unos segundos Edmund olvidó algo importante, aquellos hombres no eran personajes, eran personas y más que eso eran personas reales de carne y hueso. Después de eso se llevaron a cabo banquetes, cacerías y reuniones importantes entre los dos grandes señores junto a sus respectivos asistentes, reuniones a las cuales Edmund no tuvo permiso de asistir por su edad y que no creían apropiado dejar que un niño tomara parte tan importantes reuniones. La confirmación del compromiso llegó pocos días después, no hubo sorpresas, todos lo esperaban, Oster Tully, Ricard Stark y en especial Catelyn, su emoción al escuchar a su padre darle la noticia fue indescriptible e incluso Brandon sintió alegría por la noticia de su compromiso. Las negociaciones fueron rápidas, las condiciones razonables y antes de que terminara la semana, toda Aguas Dulces celebraba oficialmente el compromiso entre Brandon Stark y Catelyn Tully. Todos sabían que la fiesta de compromiso sería magnífica, habría música, baile, vino, canciones, caballeros, nobles, sonrisas por todas partes y Edmund, sin saberlo ni notarlo, ya se encontraba dentro de un gran salón, con más de 100 personas bebiendo, riéndose a carcajadas y con la pareja recién comprometida sentados en una mesa elevada por unos escalones junto a ellos. En el centro de la mesa elevada estaba toda la familia Tully y Stark. Catelyn parecía feliz, Brandon parecía encantado, Oster parecía satisfecho, Ricard parecía aprobar el resultado y solo una persona parecía miserable entre tanta alegría. Petyr Baelish. Edmund llevaba años observándolo, años y aunque todavía no recordaba exactamente por qué le desagradaba tanto, nunca había conseguido confiar en él, aquella noche comprendió una parte del motivo, Petyr apenas era capaz de apartaba la vista de Catelyn y cuando Brandon tomó su mano delante de todos, algo cambió en su expresión, dolor, verdadero dolor, después vino el vino, mucho vino, demasiado vino y Lord Oster empezó a notarlo, Brinden al notarlo actuó antes de que hubiera un problema mayor y lo sacó del gran salón. La fiesta terminó tarde, muy tarde y cuando Edmund regresaba hacia sus habitaciones acompañado por una criada, vio algo que hizo que se detuviera, Lisa, caminando sola por un corredor apresurada en dirección a lo que él creía que eran las habitaciones de Petyr y el recuerdo llegó como un relámpago, Lisa, Petyr, amor no correspondido, problemas, muchos problemas. Mierda. Corrió detrás de ella dejando atrás en segundo a la cansada criada, corrió tan rápido como pudieron llevarlo sus piernas de 7 años y para su sorpresa sí que era rápido, y eso le sirvió para llegar a tiempo, pues llegó justo cuando Lisa abría la puerta. Lisa. Ella se sobresaltó. Edmund. ¿Qué haces aquí? Yo. Vaciló, la puerta entreabierta, Petyr estaba dentro, borracho, sentado junto a la cama, Edmund observó la escena, luego observó a su hermana y algo dentro de él se tensó, no sabía exactamente qué estaba evitando, podría intuirlo, pero dispuesto a no sacar conclusiones sin saber y decidido a pensar que debía evitarlo a toda costa actuó. Padre te está buscando. ¿Qué? Sí, desde hace rato.
Era mentira, por supuesto, una mentira descarada. Lisa dudó, Petir ni siquiera parecía consciente de la conversación, finalmente ella suspiró. De acuerdo. Cuando se marchó, Edmund sintió un extraño alivio, uno completamente irracional, pero alivio. Al fin y al cabo, no sabía que acababa de cambiar una pequeña parte de la historia, solo sabía que Petir Baelish le provocaba escalofríos y que había actuado por instinto, siendo plenamente consciente que, aunque no era conocedor del que, había cambiando por primera vez de forma voluntaria un acontecimiento importante que consecuencias traería en el futuro. Edmund no lo sabía, pero sí sabía algo y era que no se arrepentía de nada, este ahora era su mundo y haría lo que fuera para ayudar a su familia a sobrevivir. Después de todo, ese era su lema. Familia. Deber. Honor. ¿Quién diría que solo un par de días después de la festividad todo se fuera al caño? Pues unos días después todo explotó. Petir desafió a Brandon Stark a un duelo por la mano de Catelyn y Edmund estuvo presente cuando ocurrió. Oster desaprobaba este desafío, pero a Petir no le importó, creía que si demostraba algo ahora y vencía, podría ser considerado para la mano de Catelyn. Brando y su padre junto a toda la comitiva Stark, desconcertados por esto y furiosos, estuvieron a punto de pedir la cabeza del muchacho. Solo la intervención de Lord Oster y la aceptación del duelo por parte de Brandon Stark fue que la ira de Lord Stark fue aplacada. Todo Aguas Dulces parecía haberse reunido para verlo. Petir vestía armadura sencilla, algunos la llamarían humilde, era lo poco que había podido conseguir ya que había perdido todo favor de su tutor Lord Oster Tully. Brandon también vestía armadura, pero esta se veía que era una de mucha más calidad y mucho más cuidada. La diferencia entre ambos era evidente. Brandon era un hombre, Petir todavía parecía un muchacho, sin embargo, estaba decidido, obsesionado, enamorado y eso era peor. Ríndete, dijo Brandon por primera vez, antes de siquiera haber desenvainado. Petir negó con la cabeza. Kat es mía. El silencio se hizo absoluto. Edmund sintió un escalofrío porque en el rostro de Brandon aparecía la gélida furia de norteña de los Stark. Intentaba hacer que se rindiera sin lastimarlo, ya que sabía cómo terminaría aquello y su prometida también, tanto que a pocos instantes de que el duelo comenzara, tuvo que presenciar cómo, a pesar de que Petir le rogaba su favor en el duelo, Catelyn caminó hacia él sin siquiera ver al escuálido muchacho a los ojos y entregándole el pañuelo con un pez bordado en la tela, entregándole su favor, pero enseguida le rogó. Por favor, te ruego que no lo mates, pues lo quiero como si fuera mi propio hermano. Brandon, escuchando el ruego de su prometida, aceptó mirándola con ojos invernales. Y aún así el duelo resultó difícil de observar, pues más que un duelo fue un juego para el norteño. La espada de Brandon fue rápida, precisa, implacable. Petir apenas consiguió defenderse, retrocedió, cayó, se levantó, volvió a caer y la sangre comenzó a manchar la hierba. Algunos espectadores apartaron la mirada, otros observaban fascinados. Petir continuó luchando, porque el amor, el orgullo, la estupidez a veces son exactamente la misma cosa. Finalmente, Brandon lo derribó. Petir sangraba por una docena de heridas, la punta de su espada quedó apoyada sobre la garganta de Petir y con actitud de alguien que sabía que ya había ganado dijo: te cedo la vida. Petir apenas podía respirar, estaba cubierto de sangre, derrotado, humillado y vivo, exactamente igual que en los recuerdos de Edmund, exactamente igual que en la historia. Aquella noche Edmund no consiguió dormir, su mente le decía que tenía que levantarse, tenía que hacer algo, pero ¿qué era? No lo sabía, todo le daba vueltas. La noche en contraste con su mente era silenciosa, demasiado, pensaría Edmund en su mente adolorida, porque había presenciado algo extraño. Por primera vez desde que había renacido, la historia había ocurrido delante de sus ojos. No era un recuerdo, no era una teoría, no era información leída en un libro, era real y eso hacía que todo resultara mucho más aterrador. No era como si ya no lo hubiera pensado antes, ya había hecho cosas que posiblemente habrían cambiado el curso del destino y no se arrepentía. Familia. Deber. Honor. Era su lema y pretendía seguirlo hasta las últimas consecuencias para defender a su familia del amargo destino. Como si fuera un mazo dándole fuerte en su cabeza lo recordó, sabía que debía evitar, pero ya habían pasado días, tal vez ya habría ocurrido o tal vez lo recordaba ahora porque así debía ser y tenía que evitarlo. Lisa, la rata sucia, rastrera de Petir, y ella era la que estaba cuidando constantemente sus heridas, una sensación desagradable y una advertencia. Sin perder tiempo salió corriendo por los pasillos. Cuando llegó a la habitación de Petir encontró la puerta entreabierta, vio a Lisa siendo tocada por todo su cuerpo ya semidesnudo, mientras ella hacía lo mismo.
Edmund, sobresaltado y furioso por la situación que estaba presenciando, abrió lo que quedaba de la puerta con sus manos, dando un portazo que asustó a los dos, Lisa apartándose de Petir un momento antes que Edmund se lanzara contra él, golpeándolo con todas las fuerzas que su cuerpo de niño le permitió, y sorprendentemente era mucha más fuerza de la que pensaba que podría ejercer. Perdió la noción de lo que hacía por unos segundos, solo retomó el control de sí mismo cuando escuchó los fuertes gritos de Lisa que le imploraba que se detuviera, y Edmund se detuvo por un breve momento mirando al malherido Petir Baelish, que apenas se estaba recuperando de las heridas del duelo. No pudo hacer nada para defenderse del pequeño iracundo. Breves instantes después de haberse detenido, se presentaron guardias con espadas en mano dirigidos por el capitán de la guardia del castillo, Sir Robin Rigel, que viendo la escena los separó a los tres y los llevó a todos a sus habitaciones a la espera de que Lord Oster decidiera qué hacer. Sir Robin, ¿qué ha pasado con mis hijos? Milord. Inclinando la cabeza ante su señor, respondería, encontramos a su hijo Edmund golpeando de forma salvaje a su expupilo Petir Baelish. ¿Por qué Edmund haría algo así? Pensó en su mente, ¿es todo? No, mi señor. En un estado de perplejidad hablaría con sinceridad a su señor. También encontramos a su hija Lady Lisa semidesnuda en el cuarto. Creemos que Edmund podría haber defendiendo a su hermana, pero decidimos que lo mejor era esperar a que usted lo compruebe personalmente. Oster, desconcertado por toda la situación que estaba viviendo, recuperó la compostura rápidamente. Gracias, Sir Robin. Hizo un buen trabajo, cuento con usted para que mantenga esto en secreto. Yo me encargo, mi señor. Rápidamente Lord Oster Tully interrogó personalmente a todos sus hijos, y con el testimonio de los guardias, el de Edmund y el testimonio de Lisa tan inocente que intentó defender a su Petir como fuera, al final terminó confesando la verdad por presión de su padre. La ira que Lord Oster sentía hacia Petir era inmensa, intensa, abrumadora, y aún así la piedad que tenía dentro de él, el amor y cariño que él sentía por el padre del muchacho ganaron dentro de él. Al día siguiente de estos acontecimientos, y sin importar que tan graves fueran las heridas, Edmund vio como Petir fue trasladado a la celda más profunda que Aguas Dulces podría proporcionar, para alejarlo de toda la familia Tully y Stark que aún seguían en Aguas Dulces. Por supuesto, a la celda se le incorporaron comodidades suficientes para que se recuperara, y habiendo pasado un mes los Stark partieron en dirección a Arrenal. Al segundo mes de la llegada de los Stark partieron los Tully después de haber preparado todo para el viaje hacia Arrenal. Lord Oster dejó órdenes claras al maestre Bayman que en cuanto el muchacho estuviera en condiciones de viajar lo enviara a los dedos su hogar. Durante el viaje la magnitud del torneo se hizo evidente, las carreteras estaban llenas, nobles, caballeros, mercaderes, escuderos y bardos. Todo el reino parecía desplazarse en la misma dirección. Los primeros en unirse a la ruta fueron los Magister, después aparecieron los Vance de Atlanta, más tarde los Leicester, liderados por Lord Jonas Leicester, un hombre canoso de enorme barriga y mejor humor, y finalmente los Bracken. Cada nueva comitiva aumentaba el tamaño de la caravana, cada día aparecían más estandartes, más colores, más conversaciones, más rumores y siempre el mismo destino, Arrenal. Y cuando pasaron 5 semanas de viaje, finalmente apareció en el horizonte. Incluso Edmund quedó impresionado, era monstruoso, descomunal, las torres parecían desafiar al cielo, los muros eclipsaban cualquier castillo que hubiera visto, parecía menos una fortaleza y más una ciudad construida para gigantes. Por los dioses, susurró Edmure. Por una vez, Edmund estuvo completamente de acuerdo. Aún faltaba un mes para el inicio oficial del torneo y sin embargo miles de personas ya estaban llegando, campamentos, pabellones, banderas, caballos, caballeros, nobles de todo el reino, todo se extendía alrededor del castillo como un océano multicolor, y entonces, mientras observaba a la multitud, vio algo extraño. O, mejor dicho, a alguien, una niña, aproximadamente de su edad, cabello negro como la noche, ojos negros, vestida con ropas elegantes de color rojo y negro. Solo la vio durante unos segundos antes de que desapareciera entre la multitud, y sin embargo algo en ella llamó su atención, algo difícil de explicar, algo que hizo que continuara mirando en aquella dirección incluso después de perderla de vista, pero finalmente negó con la cabeza. En ese momento había asuntos más importantes, mucho más importantes, porque Arrenal ya estaba ante ellos, y mientras contemplaba las inmensas torres ennegrecidas por el fuego de dragón, una sensación incómoda se instaló en su estómago. El torneo aún no había comenzado. Faltaba un mes, solo un mes, y aún así. Edmund tenía la sensación de que acababa de llegar al lugar donde empezaría a cambiar el destino de Poniente.